especial estaremos hablando sobre contrastación o test de hipótesis. Para ello, sus exponentes son Arias Carmen y Macuano Yuleri. Hipótesis estadística es una conjetura o una suposición que se realiza respecto a una población, concretamente con respecto a un parámetro de la población, el cual justifica una característica de ella. Dentro de la hipótesis estadística encontramos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Hipótesis nula o H sub 0 supone que no hay diferencia entre lo estadístico y el parámetro. Hipótesis alternativa o H sub 1 supone que existe diferencia entre lo estadístico y el parámetro. Hipótesis nula o H sub 0 es una aseveración en el sentido de que un parámetro poblacional tiene un valor específico. Es el punto de partida de la investigación. Generalmente en su interpretación se utiliza la frase no existe diferencia. Se denota por H sub 0. Como ejemplo, se realiza una investigación sobre el costo del desayuno en el cafetín de la UNED. Alguien puede llegar a afirmar que los estudiantes invierten un promedio de 12 bolívares. Hipótesis alternativa o H sub 1 es cualquier hipótesis que difiere de la hipótesis nula. Ejemplo, se podría afirmar tres alternativas. Como primera alternativa, que los estudiantes invierten en el desayuno en la UNED, el promedio es diferente a 12 bolívares. Segunda alternativa, que la inversión de los estudiantes, el promedio es menor de 12 bolívares. Tercera alternativa, que los estudiantes invierten un promedio mayor de 12 bolívares. Definición y aspecto general. Es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de la probabilidad que se emplean para determinar la hipótesis. Es un enunciado racional, no debe rechazarse. Y si es irracional, debe ser rechazado. En un trabajo de investigación se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, o la hipótesis de investigación. El análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula o H sub 0. Este análisis estadístico de los datos está basado en la evidencia muestral. Cuando se rechaza la hipótesis nula o H sub 0, significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados y acepta la hipótesis alternativa, mejor conocida como H sub 1. Es importante tener presente que la hipótesis de la investigación debe coincidir con la hipótesis alternativa, H sub 1. Si planteamos una hipótesis de investigación que coincida con la hipótesis nula, supondría una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico. Es por ello que la hipótesis es el elemento que condiciona el diseño de la investigación y responde previsoriamente al problema verdadero motor de la investigación. El propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto hipotético debe aceptarse verosímil en base a la evidencia muestral. Base de la prueba de hipótesis. Como primer paso, planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. Existen tres situaciones. En la primera situación tenemos que la hipótesis nula
en donde la media muestral es igual a la media poblacional. Y la hipótesis alternativa, en donde la media muestral es diferente a la media poblacional. En la segunda situación tenemos que la hipótesis nula, en donde la media muestral es menor o igual a la media poblacional. Y en la hipótesis alternativa, la media muestral es mayor a la media poblacional. En la tercera situación tenemos que la hipótesis nula, en donde la media muestral es mayor o igual a la media poblacional. Y la hipótesis alternativa, en donde la media muestral es menor a la media poblacional. Paso 2. Elegir el nivel de significación alfa. Se define la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como realidad la hipótesis del investigador en el sistema biológico. Siempre trabajaremos con alfa igual a 0,05 o en su forma 5%. Paso 3. Determinar la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula hacia usted. En el primer caso encontramos una gráfica de 2 colas. En el segundo caso encontramos una gráfica con cola hacia la derecha y en el tercer caso encontramos una gráfica con cola hacia la izquierda. Paso 4. Determinación de la función pivotal. La fórmula es z igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de la población. Esto es cuando el número de la población es mayor que 30. En la segunda fórmula utilizamos la t-student, donde la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de la población, cuando el número de la población es menor o igual que 30. Paso 5. Cálculo de la función pivotal. Se reemplaza en la fórmula correcta la información obtenida y obtenemos un valor. Ejemplo, si deseamos realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional de los estudiantes de la UNED, planteamos la hipótesis de interés en la edad, es diferencia 25 años. Posteriormente, cogemos una muestra de 40 alumnos y encontramos que el promedio de su edad es de 22,5 años, con una desviación estándar de 4,5 años. La fórmula a utilizar es Z es igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de la población cuando el número de la población es mayor que 30. Si reemplazamos los valores tendremos el promedio de la muestra. Sustituimos en la fórmula y nos dice que la media muestral es de 22,5 menos la media poblacional que es 25 entre la desviación estándar que es 4,5 entre el número de la población que es 40. Finalmente obtenemos el valor de Z que es 3,51. Paso 6. Ubicar el valor obtenido en el cálculo de la función en la región de rechazo, la cual es representada por RR, y la región de aceptación es representada por RA de la hipótesis nula hace sub 0. Graficamos y vemos que sale una gráfica de 2 colas en la cual una hacia la derecha y la otra hacia su izquierda se encuentran las regiones de rechazo y en el centro se encuentra la región de aceptación.
esta región de aceptación vale 0,95 igual a 95%. En la parte izquierda, en una de las regiones de rechazo, se encuentra el valor de Z, que es igual a menos 3,51. Paso 7. Finalmente, es el rechazo de la hipótesis nula. Esto sería la conclusión de todo esto ejercicio. Tipos de error. Entre los tipos de error encontramos dos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es el error que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. La probabilidad de cometer este error es lo que anteriormente hemos denominado nivel de significación. Es costumbre establecida el denotarlo con la letra alfa. Tipo de error 2. Es el error que consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. La probabilidad de cometer este error lo denotamos con beta. Como ejercicio tenemos la hipótesis nula va a probar es en la media de todas las cuentas por cobrar es cuando menos 260.000 bolívares, y esta prueba se llevará a cabo con un nivel de significación de 5%. Además, el auditor señala que una media real de 240.000 bolívares o menos constituye una diferencia material importante con respecto al valor hipotético de la media. Al igual que antes, desviación estándar es igual a 43.000 bolívares y el tamaño de la muestra el número es de 36. Compuestas para determinar la probabilidad del error de tipo 2 se requiere. Primero, plantear la hipótesis nula y alternativa. Hipótesis nula. Mayor o igual a 260.000. Hipótesis alternativa. Con una media poblacional menor a 260.000. Determinar el valor crítico de la media muestral para probar la hipótesis nula con un valor de significancia del 5%. Determinar el valor crítico de la media muestral es igual a la media poblacional más la desviación estándar. Aplicamos la fórmula anteriormente nombrada y nos da como resultado una aproximación de bolívares 248.211, donde la desviación estándar es igual a la desviación estándar entre el número de la población. La desviación estándar, según el ejercicio, vale 43.000 entre el número de la población 36. La desviación estándar es 43.000 entre la respuesta y el número que da 6. Su resultado es 7.166,77. Identificar la probabilidad del error tipo 1 correspondiente al valor crítico. 4. Identificar la probabilidad del error tipo 2 correspondiente a la regla de decisiones dada una media alternativa específica de 240.000 bolívares. El valor crítico de la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar. Aplicamos la fórmula y nos da un valor de 1,15 para el error de tipo 1. Para la probabilidad de error de tipo 2, su aproximación es de 0,13. Su representación gráfica es: en el centro iría la región de aceptación con un valor de 260.000 y en la parte izquierda iría la región de rechazo de tipo 1 con su valor de 0,05 y en la parte inferior iría el valor, según el ejercicio anterior, de 248.211 en la primera gráfica. En la segunda gráfica encontramos en la parte del centro el
cuando el dato correcto de la hipótesis nula y en su parte inferior nos dice que vale 240.000. Y en la parte izquierda encontramos la región de sembrado, que es la aceptación incorrecta de la hipótesis nula, error tipo 2. En su parte inferior encontramos su valor de 248.211 según el ejercicio anterior. Contraste sobre la media de una población normal. Contraste sobre la media de una población normal con desviación conocida. Supongamos una población normal en donde la desviación es conocida y mediante una muestra aleatoria simple de tamaño n, un nivel de significación alfa dar. Tenemos tres tipos de contraste. El primer contraste es: la hipótesis nula de la media poblacional debe ser igual a la media poblacional nula. La hipótesis alternativa de la media poblacional debe ser diferente a la media poblacional nula. La regla de la decisión sería: si rechazamos la hipótesis nula, si z calculado debe ser menor a la z tabulado, o z calculado debe ser mayor a z tabulado. Cuando aceptamos la hipótesis nula, decimos que z calculado debe ser menor o igual a la z tabulada y z calculado debe ser mayor e igual que z tabulada. Segundo contraste. La hipótesis nula de la media poblacional debe ser menor o igual a la media poblacional nula. Y la hipótesis alternativa de la media poblacional debe ser mayor a la media poblacional nula. Si rechazamos la hipótesis nula, sí, z calculado debe ser mayor a la z tabulada. Y cuando se acepta la hipótesis nula, nos dice que z calculado debe ser menor o igual a z tabulada. Tercer contraste. La hipótesis nula de la media poblacional debe ser mayor o igual a la media poblacional nula. La hipótesis alternativa de la media poblacional debe ser menor a la media poblacional de la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, sí, z calculada debe ser menor a la z tabulada. Y cuando aceptamos la hipótesis nula, z calculada debe ser mayor o igual a z tabulada. Ejercicio. Prueba para la media poblacional. Tenemos, ejemplo, un gimnasio recién inaugurado en Guatolito invita a afiliación argumentado una reducción de peso al menos de 4,6 kilos. Una muestra aleatoria de 34 personas. Resuelve que el promedio de reducción de peso es de 4,1 kilos, con desviación típica de 1,8 kilos, a un nivel de 1%. Nos decimos, ¿se puede creer lo tan anunciado por el Ignacio? Dato. La media poblacional sería de 4,6 kilos. El número de la población es una muestra de 34 personas. Y la media muestral es de reducción de peso de 4,1 kilos. Y la desviación estándar es de 1,8 kilos. Primero hay que formular la hipótesis estadística. Nos dice que cuando la hipótesis nula nos dice que no existe diferencia significativa entre el promedio anunciado por el Ignacio y el promedio de la muestra, que sería que la media de la población debe ser igual a 4,6 kilos. Y cuando la hipótesis es alternativa, nos dice que el promedio del enunciado por el Ignacio es menor, que la media poblacional debe ser menor de 4,6 kilos. Seleccionar un nivel de significación.
Para ello, el nivel de significación es igual a 0,01, que equivale a 1%. Si graficamos, observamos que es una prueba de hipótesis de una sola cola, donde el área sombreada es de la región de rechazo y el área no sombreada es la región de aceptación. En una distribución normal, en el que valor de menos 2,33 separa la región de rechazo y la región de aceptación. 3. Calcular el estadístico de la prueba. Sacamos la fórmula y eso nos da un valor de menos 1,62. 4. Formular una regla de decisión. Nos dice que si Z calculada es mayor o igual a Z de tabulación, entonces se acepta la hipótesis nula. O por lo contrario, se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, nos dice que si la Z calculada, que es menos 1,62, es mayor a Z tabulado, que es menos 2,33. 5. Tomar una decisión. Como la Z calculada, que es menos 1,62, es mayor que la Z tabulada de menos 2,33, dice que cae en la región de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. En conclusión, si se puede creer en lo que anuncia Ignacio como promoción. Eso quiere decir que sí se acepta la hipótesis nula. Ejercicio 2. Prueba para la diferencia de la media muestral. Un gerente aplicó el mismo test de aceptación a dos grupos. El primero, de 50 empleados, obtuvo una media de 65 puntos con una desviación típica de 10 puntos. El segundo grupo, de 40 empleados, arrojó una media de 62 puntos con desviación estándar de 8 puntos. La pregunta es, ¿existe una diferencia significativa entre la media de los dos grupos a un nivel de significación de 5%? Primero, formular la hipótesis. La hipótesis nula de la media poblacional 1 debe ser igual a la media poblacional 2. Y la hipótesis alternativa de la media poblacional 1 debe ser diferente a la media poblacional 2. 2. Seleccionar un nivel de significación. Para ello, el nivel de significación es igual a 0,05, que equivale a 5%, que es una prueba de hipótesis de dos colas, donde el área sombreada es de la región de rechazo y el área no asombrada es la región de aceptación de hipótesis nula, que es una distribución normal, en el que el valor es de menos 1,96 y más 1,96. 3. Calcular el estadístico de la prueba. Hacemos la fórmula, calculamos la fórmula y nos da un total de 1,58 estándar. 4. Formular una regla de decisión. Si Z calculado es menor o igual a menos Z tabulado y mayor o igual más Z tabulado, se dice que se acepta y la hipótesis nula, por lo contrario, se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, el Z calculado es 1,58, que es menor o igual a menos 1,96 y mayor o igual que 1,96. 5. Tomar una decisión. Como 1,58 es menor e igual que menos 1,96 y mayor o igual más 1,96, se dice que cae en la región de aceptación, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Conclusión. No existe la diferencia significativa de los grupos que tienen el mismo promedio en el test aplicado. Gracias por su atención y espero que le haya gustado.